pierde el DNI y en lugar de ir a renovárselo y decir que lo ha perdido y pagar una multa, presenta una denuncia como que ha habido un robo y por lo tanto se ahorra esa multa. Eso a una escala, podríamos decir, administrativa. Imagínense cómo puede ser esto si lo que estamos denunciando es una agresión que puede que no haya tenido lugar simplemente para obtener beneficios de cara, por ejemplo, a un proceso de separación, divorcio, la casa, la custodia. Ese es nuestro punto de partida. Antes de publicidad anunciaba yo que íbamos a ver también la opinión sobre este asunto de una persona que trabaja en asistencia a la víctima. Este es su testimonio. Las denuncias falsas en el tema de los malos tratos a mujeres están afectando a casos reales, casos de verdadero maltrato. Quien mejor nos puede hablar de este tema y de si proliferan o no este tipo de denuncias es una abogada, la abogada Susana Martínez Novo, de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Muy buenos días, Susana. Vamos a preguntarte, ¿están proliferando de verdad este tipo de denuncias falsas en estos casos? Hola, buenos días. Lo primero que yo querría decir y dejar muy claro es que no hay el número ni el nivel de denuncias falsas que se está diciendo que existen. Y lo digo en base a datos que he recogido tanto de la Fiscalía General del Estado como del Consejo General del Poder Judicial. Según los últimos datos de la Fiscalía General del Estado en relación a los ejercicios 2007, 2008 y 2009, y centrándonos, por ejemplo, en el del 2009, número de procedimientos en los que el fiscal, tras retirarse la denuncia, haya presentado un proceso por falso testimonio, han sido exclusivamente 25 supuestos. Que mucha gente confunde lo que es una sentencia absolutoria o una retirada de denuncia con una denuncia falsa. Hay veces que sí que se dan sentencias absolutorias porque no se haya conseguido el número de pruebas suficientes como para desvirtuar la presunción de inocencia. Y en cuanto a la retirada de denuncias, tampoco responden todas las denuncias que se retiran a que la denuncia haya sido falsa en un inicio. Lo que ocurre es que durante el proceso la mujer tiene muchas veces una dependencia del agresor o de su pareja, tanto personal, emocional, como económica, por ejemplo. De todas formas, sí es cierto, desde las asociaciones de mujeres que defendemos los derechos de la mujer, que si en algún caso aislado alguien interpone una denuncia falsa, eso sí que lógicamente tiene también que ser consciente que puede perjudicar a las mujeres que realmente denuncien con un fundamento. Y en cuanto a los hombres, muchas veces se argumenta que el hombre está indefenso en este tipo de casos, que la ley no le ampara de igual manera. ¿Nos puedes explicar, por favor, si esto es verdad? Una cosa es violencia de género, es decir, violencia contra la mujer, y cosa distinta es lo que se viene a conocer como violencia familiar. Es decir, que si los hombres quisieran, pueden utilizar la ley para también poner una denuncia y ejercitar sus derechos. ¿Denuncian quizá menos, pensando que no va a ser lo mismo, que no les van a dar tanta importancia a sus declaraciones? Yo no pienso que denuncien menos. Lo que pienso es que hay mucho menos maltrato por parte de las mujeres hacia los hombres que viceversa. Volvamos un momento a los casos reales. ¿Nos puedes contar en qué medida pueden afectar las denuncias falsas si es que aumentan a estos casos en los que de verdad hay maltrato? Evidentemente podría afectar en el sentido de que a la mujer que realmente denuncie por haber sufrido maltrato se le cuestione ya desde un inicio la veracidad o no de sus afirmaciones, en vez de atenderla con la sensibilidad que se necesita en ese primer momento, porque necesitan mucho valor para denunciar. Claro, que no se atreven y que con lo que ya les cuesta denunciar. Eso sí, hablando de eso, sí diría que según los propios datos de nuestra organización, durante el último ejercicio, el año 2009, hay un 74% de mujeres que estaban sufriendo maltrato y que no habían llegado a denunciar ni tan siquiera. Y por último, ¿cómo se pueden evitar las denuncias falsas? Y también me gustaría que animaras un poco a las mujeres a denunciar, como pues explicando que no tiene por qué pasarles nada, y cómo se podría evitar también que la gente no se atreva a denunciar. Desde luego se podría evitar con un buen asesoramiento y una buena información por parte de los profesionales que desde el inicio intervenimos en los procesos de violencia, tanto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como abogados,
como incluso en el juzgado, desde el momento en que la persona pide una primera información, verificar un poco si eso tiene una cierta credibilidad o no, y a raíz de ahí dar los pasos adecuados. Han salido a colación muchos temas, pero me gustaría centrarme en los abogados. ¿Os consta que haya compañeros en el ejercicio del derecho que recomiendan a sus clientes presentar denuncias de malos tratos para obtener ventajas a sabiendas de que no existen? A mí me consta. Yo, de hecho, he llevado a 2 clientas su separación precisamente porque fueron a determinada asociación, le dijeron que debían denunciar por malos tratos, ellas decían que no había malos tratos, y por eso vinieron a mí, sinceramente. O sea, constar consta, y yo creo que eso es indudable. Pero eso atenta contra la ética profesional. Pero vamos a ver, en todas las profesiones hay buenos y malos también. profesionales. Y en todas las ramas del derecho penal, hay profesionales que mantienen acusaciones de cosas que no tienen nada que ver con violencia de género, sabiendo que esa acusación no se sostiene y sabiendo que están acusando a una persona que es inocente. Eso ha existido desde el principio de los tiempos. Lo que yo sí que veo interesante de esta intervención es lo siguiente. Nos dice que, y es que esto es una manera perversa de argumentar que muchas veces se utiliza. Por ejemplo, nos dice que ella, según encuestas internas que tienen, el 79% o hay un 79% de maltratadas que nunca han denunciado. Es decir, para lo que interesa nos vamos a la sociología. Y cuando no interesa, por ejemplo, a denuncias falsas, nos remitimos a argumentos oficiales. Es que la Fiscalía dice, bueno, pues entonces vayámonos también allí a la Fiscalía a ver qué índice de maltrato hay. No digamos que es que fuera en la sociedad hay 79%. Eso como primer elemento básico. Y luego hay otro elemento también muy interesante, vamos a ver. Y es que siempre que se produce una denuncia, en principio la policía lo que tiene es que constatar unos hechos y ver si hay sospechas, pues para detener o no, si hay peligro o no hay peligro. Pero nunca se puede partir ni de la veracidad de la denunciante ni de la falsedad de la denunciante. Hay que ser neutro. Pero por lo que nos cuenta Alfredo, no se hace esa averiguación, directamente se va a por el denunciado, ¿no? Según la ley. Según la integral, nos obliga a que en cuanto una mujer presenta una denuncia de malos tratos físicos o psíquicos, se manda inmediatamente a detener. Es más, incluso antes de acabar el atestado, que puede ser unas 3 horas de tomar declaración a la mujer, hay veces que ya llega el marido a la comisaría a parte distinta, y a partir de ahí a la mujer ya es cuando empezamos a decirla si le falta una casa asistencial, o sea, todo eso ya va aparte, pero en el momento que la mujer denuncia malos tratos, inmediatamente se procede a su detención. En su lugar, en su domicilio habitual, o en cualquiera que nos traslade a la mujer que pueda estar. En ese momento claro, pues incluso aunque no lo encontremos, a veces se le llama y con una mentira, porque es una mentira, decimos a ver dónde puede estar para ir a por él. O sea, pero por eso digo que la veracidad no se demuestra en ningún lado porque se ejecuta directamente la detención. Pero ese es uno de los elementos que yo creo que se le ha ido la mano a la ley. Una ley que ha conseguido mucho bueno tiene muchos elementos más que corregibles. A mí, sinceramente, que a un hombre se lo lleven de un lugar público por la mera acusación me parece una agresión, digamos, a su imagen ya de por sí. Este hombre va a tener que vivir con eso. Un estigma social. Absolutamente. Toda la vida. Toda la vida. Porque luego explica tú que te llevaron sin que debieran haberte llevado. Ese estigma se queda. Entonces, ahí son elementos que efectivamente hay mujeres que parece que pudieran saber jugar con ellos. Incluso abogados que recomiendan a sus clientes hacer esto. Claro, pero es que ahí, Noelia, y a mí, desde luego, no me consta en mi ámbito directo, al contrario, me consta de abogadas que han dejado clientas en el camino porque no estaban dispuestas a acompañarles en ese falso testimonio. Sí, conste en ese aspecto que a mí también me consta, Sí. Muchísimos abogados que se niegan a llevar porque saben que es falso. No estoy criminalizando a los abogados, No, simplemente haces bien en mencionarlo, porque realmente cuando hay una denuncia falsa o hay una sospecha, yo soy la primera que digo que se debe perseguir absolutamente, pero no solo a la denunciante, al profesional que le ha acompañado en el camino, sea un psicólogo, sea un perito, sea un abogado, porque no se puede permitir esa utilización perversa que hace daño no solo a las mujeres realmente maltratadas, sino a los hombres falsamente acusados, que yo estoy segura que muchos conocemos gente falsamente acusada y por lo que han tenido que pasar. Es un verdadero infierno. Y hay una cosa que quiero hacer, Guadalupe y luego Francisco, perdón. Y es que en todas estas falsas denuncias de maltrato siempre hay unos hijos de por medio, de los que no estamos hablando. Y unos nietos ¿de acuerdo? también. Y unos nietos de por medio, que sufren enormemente. Y que gracias al negocio que hay montado alrededor de la violencia y alrededor de los divorcios y tal, hay muchos niños que mañana tendrán que darle explicaciones
los que hoy están gobernando, los que están legislando, los que están juzgando, porque no hay derecho que unos niños se queden sin padre, porque a su madre, en un momento de, yo qué sé, de separación, de despecho, pues ha denunciado al padre, y como ustedes tienen órdenes directamente de detener al padre, sacarle de domicilio, orden de alejamiento hasta que se investigue, esos niños se quedan huérfanos. Y esto lo está propiciando el mismo sistema y la misma ley. Bueno, una mala aplicación del sistema. Una mala aplicación. Ahí voy. Pero entonces la culpa no será del legislador, que bastantes culpas tiene otras cosas, pero será la culpa del progenitor en cuestión, sea hombre o mujer, que ha utilizado esta ley en contra de la pareja para un uso... Que curiosamente luego se le da la vuelta, tendré que decir que curiosamente luego esa denuncia que han puesto contra un padre que nunca ha cometido ninguna agresión, generalmente si no se les ha alienado, que bueno, no es muy malo decir la palabra alienado, que también es políticamente incorrecto, sino manipulado al niño en casa una vez que se queda el custodio, generalmente a la madre, si no se le manipula, y el niño entiende la reacción del padre y la madre, normalmente se le suele ir con el tiempo, se da al contrario, y cuando se dan cuenta de lo que se ha hecho con el padre, esos niños apartan a la madre literalmente. O sea que mucho ojito con la práctica puede tener de efectos secundarios, los efectos secundarios. Sobre lo que esta mujer de la... ¿Cómo es? Susana, no sé qué? Es de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos. Esta en fin, ONG, para llamémosla así. Vamos a llamarle organismo. Organismo, es que no es organismo, es una cosa particular, es un negocio. Yo insto a los oyentes, a los espectadores, que entren en su página web, malostratos.org, y vean los datos de que ella ha hecho mención. Y verán cómo están no hinchados, sino hinchadísimos, porque viven de ello. E insto a la gente a que mire en el boletín oficial y busque Comisión para la Investigación de Malos Tratos, subvenciones que recibe esta gente. No son cuantiosas, son cuantiosísimas. La presidenta de esta Comisión de Investigación de Malos Tratos se llama Consuelo Abril. Yo he sido víctima hace 2 veranos, en los cursos de Manuel Escorial, gracias a Consuelo Abril y otras personas. A mí me dieron una paliza, un grupo de feministas, entre las que estaba la presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos. No solamente eso, sino tuvieron la enorme caradura de denunciarme a mí diciendo que había sido yo que les había agredido. Esa denuncia está archivada y ya me querella por denuncia falsa, porque los hechos están demostrados con una grabación. Pues a pesar de la grabación, han tenido la caradura de decir que fui yo el que las agredió. Pero es que aquí hay una cuestión que ha quedado claro en este vídeo, y se hablaba un poco de la sensibilización de los policías, bien. Es que ese es el problema. Hace unos años, cuando surgió esto de violencia de género, se nos decía que los jueces, la policía no estaban sensibilizados, y entonces había muchos hombres que se le ponían unas penas mínimas o que no se les detenía. Pues hoy en día estamos en el mismo problema. La cuestión es que de lo que no se está todavía sensibilizado y no están los jueces, y por eso no investigan y no desarrollan pues esa línea, ese ejercicio que hacen con los temas de malos tratos, es sobre la intención perversa de las denuncias falsas. Y ahí es donde se tiene que producir una sensibilización real, porque si no, este tema seguirá sin resolverse. Si al final la cuestión es esa. Sensibilización por parte de los jueces, que cada vez más se están atreviendo a alzar la voz, aunque sea políticamente incorrecto, y también sensibilización por parte de la sociedad. De hecho, hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes si creían en las denuncias falsas, si habían oído hablar de este problema y si les parecía realmente que tienen la magnitud de los que lo denuncian o la magnitud de la Administración, que al fin y al cabo, según esas estadísticas, insisto, del Consejo General del Poder Judicial, la memoria de 2010, tan solo tenían constancia de 3 denuncias falsas. Vamos a ver su opinión. Las voces de las caras anónimas que hay en las calles nos cuentan hoy si creen que esto sucede, que haya personas que denuncian de forma falsa a otras por malos tratos. También les hemos preguntado si conocían algún caso. Estas son sus respuestas. No, yo no creo eso. Yo creo que cuando una persona realmente denuncia alguna violencia de género es porque realmente la estaba sufriendo. A las denuncias que he conocido siempre han sido verdaderas. No me consta, no. Sobre todo sobre la mujer. Eso ocurre en Madrid y en todos los sitios. No todos, pero hay muchos que sí son falsos, muchos. La ley de igualdad no es igual para el hombre que para la mujer, porque para lo que la mujer se considera una falta, para el hombre es un delito. Sí lo creo, lo hay. No conozco ningún caso, pero lo pienso. Mira, como empieza a alargar, prefiero no decir nada. Es tremendo. Tremendo, lo que está pasando es tremendo. Tremendo. Hay quien, mucha por maldad, denuncian por fastidiar.
y otras no denuncian por tener miedo. No conozco así, acercadamente no, oídamente pues sí. Creo que no. Si no hay malos tratos, no hay denuncia, pienso yo. Creo que sí. Que de eso, con esto de aquí y de otras muchas cosas más, hay para eso y para mucho más, según seamos las personas. Pues es muy fuerte, si lo haces muy fuerte, cariño, me parece, ¿no? Sí. ¿Conoce algún caso? Por referencia. Muchos. Hay muchos capaces de eso. Por hacer maldad, cierto. Pues ahí queda esa opinión, la de ustedes, la de la gente de la calle, que sí tiene constancia de que existen, el que no tiene constancia tiene sospecha y el que no apela a esa maldad, a veces intrínseca en algunas personas, ¿no? Ese ángel y ese demonio con el que tenemos que enfrentarnos cada día y que pueden estar detrás de estas denuncias. De hecho, yo esta mañana planteaba a los seguidores de Twitter de este programa el tema del programa y reconociendo que era políticamente incorrecto y acababan dándome la razón. Porque yo os pregunto a todos, ¿por qué los medios de comunicación tienen, iba a decir tenemos, pero nosotros estamos hablando abiertamente de ello, tienen tanto miedo a hablar de estas denuncias falsas? ¿Porque van a quedar de machistas? ¿Porque parece que estamos desacreditando esa violencia contra la mujer que sí que existe? Hay casos y hay muchísimas mujeres muertas, desgraciadamente demasiadas. ¿Por qué los medios no se atreven a hablar de esto? Sí hablan de cuando una persona, un hombre, es detenido, pero, por ejemplo, pocas veces se hacen eco de esas sentencias sobre denuncias falsas. Cuando una mujer, por ejemplo, estamos viendo que nos pasa en Ticker por ahí, una mujer condenada a 2.500 euros por una falsa denuncia de malos tratos. Pues ¿Por qué? miedo. Pondré un ejemplo. La jueza de violencia de género de Gijón, María Jesús García Pérez, en una entrevista en El Mundo, año 2008, lo digo porque la gente pueda buscarlo en Internet sin mayores problemas, María Jesús García Pérez, jueza de Gijón de violencia sobre la mujer. En la entrevista dice eso, que la ley es un disparate, como jurista opina, que la ley es un disparate, que en su juzgado solo está harta de tantas denuncias falsas y tantas tonterías, en fin, lo que estamos hablando. A María Jesús García Pérez, el Consejo General del Poder Judicial le ha metido una sanción de 3.000 euros por un delito de opinión. Y es que al final los medios de comunicación no intervienen. ¿Por qué? Porque lo políticamente correcto es eso, es que determinados núcleos de poder y legítimamente se fuerza, se crea un clima social para que determinadas cosas no se digan. Eso es lo políticamente correcto y eso funciona en las escalas judiciales, en la fiscalía, en los abogados, en los medios de comunicación, y eso es lo que pues la gente o este tipo de programas tienen que intentar hacer ver la realidad sin seguir aquellos criterios que no sabemos exactamente quién los genera, pero alguien los genera. Pero, como decía Noelia al principio, porque es políticamente incorrecto el decirlo, porque yo digo, ya que igual que decís que es un negocio el que hay montado después de la denuncia, si lo que hay que hacer es hacer inversiones para que no se produzca eso, sí. Que nosotros desde la policía lo decimos siempre, claro. Hay que tener más medios humanos, más medios materiales, hacer más, no una ley que es claramente sexista y que al final, por desgracia, siguen muriendo mujeres. Hay que hacer todo lo posible para que eso no llegue a pasar, de la forma que sea. Ahora, salía con la mujer esta, salían las famosas pulseras. Los jueces han puesto el 15% de las pulseras solo y el resto no los ponen, no sé por qué motivo. Pero bueno, son unas pulseras que el señor tiene que cargar la batería. Si no carga, el policía tiene que ir a ver qué pasa. Y si no pasa, un policía tiene de media entre 20 y 40 mujeres con denuncia de malos tratos. ¿Cómo hace si por un casual una mujer llama que está y va? O sea, si el problema es que hay que hacer toda la política que sea, pero para que no se produzca eso. Entre ellos sancionar a la mujer que denuncia falsamente, que no es denuncia falsa, porque al final la estadística no sale de falsa denuncia, sino aquella mujer que denuncia, que se demuestra que luego que es mentira y que de alguna forma hay que hacer alguna acción penal para que eso no pase y para que de una vez por todas se defienda realmente a las mujeres que son realmente las perjudicadas, las verdaderas perjudicadas, que no son las que van a denunciar para llevarse más dinero del marido que o subvenciones en claro, casos sí, también, ¿no? A la casa. A mí lo que más me llama la atención de todo esto, y como mujer lo tengo que decir, es que esta ley a mí no me representa para nada. O sea, yo creo que una ley integral de violencia doméstica sería mucho mejor, donde también se tengan en cuenta los hombres que son asesinados y sobre todo lo que aparte que más me interesa son los niños. ¿De acuerdo? Es que, vamos a ver, yo no sé por qué consideramos a la mujer a un nivel inferior que a un niño. ¿Es más tonta una mujer que un niño? No. Sin embargo, no se le está protegiendo de la misma manera. Ni se contempla. Ni se contempla tampoco. Entonces, a mí me gustaría hacer un inciso en cuanto a la denuncia falsa, porque de verdad que hay que proteger a la mujer, que realmente yo estoy convencida de que hay mujeres maltratadas. Y dentro de la asociación de abuelos, como no,
Bueno, pues tengo una amplia y vasta experiencia en ese tema. Pero hoy por hoy, la gente joven, ya cada vez no hay tanta violencia. O sea, nosotros vemos que no es demostrable tanta violencia. Un loco, un anormal, un enfermo puede haberlo, pero también locas, enfermas y anormales. Siempre digo lo mismo, por favor, las denuncias falsas habría que perseguirlas. Y la mala praxis de lo que se haga de esta ley, se evitaría muchísimo gasto y se protegería muchísimo mejor a la mujer realmente maltratada. Un inciso, pues, si me permitís. La Secretaría de Estado de Seguridad sacó hace 3 años, si no me equivoco, una instrucción en la cual cualquier mujer extranjera sin documentación española que denunciase malos tratos se le automáticamente la residencia. Claro, ¿tú sabes en la comisaría la cantidad de gente que fue a denunciarlo? Claro. ¿Y esto porque no figura en ningún lado? Porque esto no sale ni en la estadística de la Fiscalía, ni en la estadística de esta mujer, ni en ninguna estadística. ¿Y por qué? Hace un par de años el Consejo Económico Social de la Comunidad de Madrid hizo público un estudio de Tatiana Torrejón, que es una chica peruana. Era un trabajo suyo, que era un recopilatorio de las modificaciones legislativas de estos últimos años y las ayudas sociales y de todo tipo que el Estado daba a las mujeres maltratadas. Con una simple denuncia, ni siquiera condena, denuncia. Y en muchas ocasiones con un simple certificado de una asociación feminista. Este estudio, que vuelvo a repetir, eran datos oficiales, causó tal revuelo que las asociaciones feministas, estas radicales que de feministas no tienen nada, montaron tan escándalo que llegaron incluso a paralizar una sesión de la Asamblea de Madrid, es delito, 495 y siguiente del Código Penal. No les ha pasado nada. Ese informe lo han retirado al final. Esperanza Aguirre se vio presionada y ordenó su retirada. De hecho, la imagen que ha salido de Cristina Almeida ahí en un corto un trozo de un programa de Antena 3. Vamos a ir acabando, Silvia. En ese programa, uno de los que estaba discutiendo con Cristina Almeida dijo: reto a quien quiera que busque este informe. No lo encontrará, Silvia, está retirado. 30 segundos. 30 segundos, que se persigan las denuncias falsas, que se pongan todos los medios necesarios para que así sea, que mejor se protegerá entonces a las mujeres verdaderamente maltratadas, pero ojo también con no dar demasiada amplificación a que haya denuncias falsas, no vaya a ser que algunas mujeres vuelvan a meterse en casa y a tener miedo a denunciar. Y sobre todo que venzan el miedo y que denuncien. Absolutamente, y se les proteja. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, gracias también a ustedes. Mañana jueves, evidentemente, estaremos aquí con otro enfoque. Hasta mañana.